Bienvenidos sean todos nuestros espectadores a la primera edición de los premios, donde estaremos dando reconocimiento a una importante figura pública dedicada a la extensa e interesante rama del periodismo en el estado Apure. Así es, talento nacional y estatal, siendo distinguido por su talento, ética y pasión por la profesión. Y nos referimos al aclamado periodista y locutor Alexander Medina. Para aquellos que desconocen un poco de su trayectoria como periodista, él mismo les relata sus orígenes en la carrera. Bueno, soy Alexander Medina, nací en Maracaibo en 1969, hace 49 años. En principio empecé a estudiar en la Universidad Tecnología Agrícola, porque siempre me ha gustado eso de producir alimentos, ¿no? Creo que hace mucha falta en Venezuela hoy en día. Pero después, haciendo teatro, se me despertó un poco la vena de ser periodista y comencé siendo locutor en una radio allá en Maracaibo, que hoy por cierto se llama Radio Fe y Alegría. Cuando entré en esa radio tuve el privilegio, junto con otra amiga educadora en aquel momento, de ser el primer locutor en América Latina de dar clases por radio de alfabetización, es decir, a personas adultas que no habían tenido la oportunidad de terminar su primaria, no habían aprendido ni siquiera a leer y escribir, y entonces esa radio donde yo comencé a trabajar tenía un sistema de clases por radio para adultos que luego tenían un encuentro presencial los sábados y entre semana escuchaban sus clases por la radio. Esa fue una de las experiencias más hermosas y eso me llevó a cultivar entonces el periodismo como carrera universitaria, que luego hice años más tarde. Dentro de la trayectoria profesional, bueno, soy cofundador de Radio Fe y Alegría de Guasdualito. Allí en el año de 1991 pues comenzamos con esa experiencia de ser, por cierto, una de las primeras radios venezolanas en la frontera. Hay que recordar que esas zonas de la frontera colombo-venezolana, del lado del territorio nuestro, las audiencias solían antes tener mucha información y escuchaban mucha radio de Colombia. Recordemos la famosa cadena Caracol, RCN de Colombia, y con la llegada de Radio Fe y Alegría en el municipio Páez del estado Apure, pues comienza como de alguna manera a reforzarse la identidad venezolana, la identidad nacional, con un medio de comunicación, con una radio propia de Venezuela. Entonces comenzó como a cambiarse un poco la cultura radiofónica. Y luego nada, ahí ya estudiando comunicación social, ya incluso pues con cierta trayectoria en radio, comencé también a incursionar en el periodismo escrito. Yo debo agradecerle muchísimo acá en el estado Apure a Jero Vázquez, porque fue la primera persona, junto con la colega Saday Flores, que me dieron la oportunidad de hacer periodismo escrito a través de el extinto periódico Semana Hoy, un semanario que salía todos los viernes y que de alguna manera allí ejercíamos diferentes géneros periodísticos: el género periodístico informativo, evidentemente, el género periodístico del reportaje, las entrevistas, hacíamos foros, entrevistábamos a personalidades del momento, y también el género periodístico de investigación, repito, a través de reportajes. Y aquí comencé a experimentar uno de los trabajos que para mí me ha traído mucha satisfacción y que me ha permitido desarrollar un poco más el periodismo, que es el género periodístico de la crónica, que es un género periodístico que en Venezuela está en desuso prácticamente. No tiene nada que ver con esas famosas crónicas policiales que vemos en algunos medios impresos, sino que tiene que ver con el relato dentro de una temporalidad de casos o de situaciones o de eventos que reflejen problemáticas sociales, que reflejen problemáticas culturales, que reflejen incluso problemáticas personales, pero que a su vez tengan conexión con otros individuos que están pasando por una misma situación. Son historias, las crónicas son historias y que merecen incluso toda una técnica y todo un manejo que no todo periodista pueda en todo caso saber abordar, porque necesita como mucha práctica. Entonces la crónica, eso para mí ha sido una de las experiencias más satisfactorias, y lógicamente todo esto que ha venido siendo, modestia aparte, pero he sido junto con otros colegas precursor del periodismo radiofónico en el estado Apure
desde hace muchísimos años, estando en las mañanas en diferentes estaciones de radio, en Sonido 92.1, ya indicaba la experiencia de Radio Fe y Alegría en Guasdolito, en Sonido 92.1 acá en San Fernando, en Megaher 96.5, en Superior 1070 AM, que allí, digamos, tuvimos una experiencia de tener uno de los principales y primeros noticieros de radio que teníamos en horas de la tarde, pues un equipo de periodistas bien profesional. Y luego en Contacto 101.5 y ya desde unos 6 años hasta la fecha, acá en Radio Fe y Alegría 103.7 FM de San Fernando. Entonces, esa interacción diaria con la gente a través de la radio, todas las mañanas, convirtiéndose esto prácticamente en un acto religioso, porque es una rutina que cumples todos los días, o viniendo a la cabina de radio o transmitir desde la calle, pero siempre a la misma hora, ¿no? Y siempre con el compromiso de llevar la información a la audiencia. Entonces, para mí, digamos, son repito, la crónica por un lado, en el periodismo escrito a través de Semana Hoy, luego pasamos por Notisemana, luego pasamos por Notillanos, y ejercer el periodismo radiofónico. Para mí son las dos experiencias profesionales más completas pues que he tenido, que no deja de haberme traído, por supuesto, a algunas consecuencias, sobre todo con el poder político regional. Bueno, porque te encasillan en una parcialidad política en la cual no milito, no soy de oposición, tampoco soy del gobierno. Entonces esa independencia a veces te trae problemas con factores políticos que hasta la fecha se mantienen, ¿no? Si bien hemos tenido una relación de respeto, de cierta cordialidad con los actuales mandatarios, por ejemplo, no deja de haber siempre pues un cuestionamiento por parte de estas autoridades, y yo creo que el periodista se debe a eso, ¿no? A la gente, al ciudadano, a la persona que hoy en día, por ejemplo, ve cómo sus derechos están siendo pisoteados. El periodista tiene que estar del lado de esta persona y no precisamente del lado del poder político, porque el poder siempre va a tener sus privilegios y el periodista más bien tiene que estar del lado de la gente que no tiene esos privilegios, ¿no? Entonces por ahí un poco va pues esta reseña periodística a grandes rasgos. Este periodista sin duda ha pasado por una gran cantidad de lugares que lo han formado como el comunicador social que es hoy en día. Como mencionó anteriormente, una de las experiencias más gratas para él fue el escribir crónicas, y especialmente menciona a continuación algunas de las más resaltantes. Escuchen. Bueno, mire, yo escribí bastantes crónicas, de hecho ahorita me estoy lamentando no haber guardado los archivos, porque además hay que recordar que bueno, producto de toda esta situación país, José Vázquez se fue a España con su familia, y el periódico dejó de circular. Ya habíamos dejado de circular a nivel de impreso por lo costoso del papel periódico. Nos mantuvimos en la plataforma digital, pero ya ni siquiera estamos en la web. Pero recuerdo una que fue, por cierto, una de las iniciales, cuando escribí de cómo murió un señor heladero de 63 años. Le dio un infarto en el momento en que abrió su carrito de helado, porque le estaban comprando una barquilla. Cuando él metió la cabeza para buscar la barquilla que le estaban comprando, en ese momento le dio un infarto y quedó allí. Esa es una de las crónicas más, digamos que más impacto, que luego de haberle escrito más me impactó. ¿Y qué reflejaba esa crónica? Bueno, toda la dificultad de una persona de la tercera edad que para poderse mantener tenía entonces que recurrir a ese oficio de ser heladero, que como todos sabemos, esto no es nada fácil, de estar recorriendo con un carrito a cuestas kilómetros y kilómetros para ver si puede vender esos helados. Una persona de la tercera edad totalmente desprotegida, no tenía pensión, no tenía familia, vivía en un ranchito solo, y bueno, termina pues su vida de esa manera pues bastante triste, ¿no? Esa es una de las que más recuerdo. Hay otra que también recuerdo, por cierto, porque yo escribía de diferentes temas. Hay una que recuerdo que esa también a mucha gente le impactó, y es como un muchacho joven
que había entrado en el mundo de la delincuencia, un día iba súper volado por la avenida Carabobo y no se dio cuenta que estaba parado un camión del aseo urbano. Bueno, el muchacho terminó incrustado, iba a tanta velocidad que el muchacho terminó incrustado en el container del camión compactador, y allí prácticamente fue triturado, ¿no? Porque en ese momento el conductor le dio para bajar a la compuerta y el muchacho murió triturado allí. En algunos casos, este caso fue real también, en algunos casos hubo cierta ficción. Recuerden que la crónica tiene algo de imaginario, pero siempre responde a hechos reales. Esta crónica de este jovencito que perdió la vida, te repito, andaba en el mundo, en los pasos de la delincuencia, perdió de esa manera tan fantástica su vida, que generó mucho impacto pues en la lectoría pues del periódico en ese momento. Y a este gran periodista es al que queremos otorgarle el premio a Mejor Periodista en Medios Impresos, siendo considerado como un ejemplo a seguir y una gran figura pública en el periodismo. He aquí sus palabras de agradecimiento y, por último, algunas palabras que servirán de ayuda para aquellos que se están formando en la gran aventura de la comunicación social. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Creo que es un premio no merecido, ¿no? Que ustedes me conceden, pero me permito y me sirve esta oportunidad y este momento para dar dos consejos básicos, sencillos para ustedes, ¿no? Futuros periodistas. En primer lugar, siempre apélense a la verdad. Y en este país de mucha confusión y de muchas cosas, de una saturación informativa, porque a diario se dicen miles y miles de cosas que van a suceder o que van a pasar, siempre acostúmbrense y apuesten por el compromiso de confirmar lo que se dice. Y eso significa buscar siempre la verdad de toda situación y de todo hecho. Y en segundo lugar, siempre mantengan la honestidad por encima de todo. No se dejen comprar ni por una línea ni por un poder, por más necesidad que ustedes estén presentando. Hoy en día los periodistas en Venezuela estamos muy mal pagados. Somos la peor profesión en Venezuela, aparte de ser educadores. Sin embargo, muchos nos mantenemos de pie porque la ética está por encima pues, de todas esas influencias o malas influencias que pueden existir. Entonces mantengan esos dos principios y les aseguro el éxito pues, en su carrera profesional.